Tiene paisajes increíbles que mezclan decenas de colores. Y cuenta con playas únicas, en donde la arena y el agua ofrecen un rojo tan intenso que parece de otro planeta. Te invitamos a conocer Hormuz, la isla comestible, y a averiguar por qué es tan importante a nivel estratégico. Frente a la costa de Irán nos encontramos con Hormuz, una pequeña isla que pertenece a ese país. Allí viven unas 7.000 personas. Está a 8 kilómetros del continente y tiene 42 kilómetros cuadrados de superficie. Por su extensión equivale a casi el doble que Nauru o a un tercio de Santa Elena. Hormuz es una especie de parque de diversiones para geólogos. Solo con ver estas imágenes podremos imaginar los distintos procesos que se produjeron durante millones de años. Pero la Playa Roja es tal vez el lugar más destacado. La tierra cuenta con una alta concentración de óxido de hierro, lo que le otorga ese color. A su vez, el mar costero se tiñe también con esa tonalidad. Y sí, muchos podrán pensar que se trata de un ambiente propio de Marte, y no de nuestro planeta. Quienes se acerquen hasta allí no solo podrán bañarse en el verdadero Mar Rojo, sino que hay varias curiosidades más para conocer. Como los restos de este antiguo castillo. Fue construido por portugueses, quienes dominaron la isla en tiempos de su expansión marítima. La tomaron en 1514 y recién en 1622 volvió a manos persas. Durante ese tiempo, los europeos edificaron este fuerte, que actualmente también está algo teñido de rojo. Un par de siglos antes de que la invadieran los portugueses, Marco Polo había estado allí. Es que la isla está en un lugar muy estratégico para la navegación y la comunicación. Entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán se encuentra el Estrecho de Hormuz. Allí, Irán y Omán están separados en la sección más angosta por solo 33 kilómetros. Es una zona de explotación petrolera por excelencia. Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar e Irán son exportadores de crudo y abastecen a buena parte del mundo. Por eso es que por el Estrecho de Hormuz circula nada menos que el 30% del petróleo que se comercia por mar en el planeta. Como es un lugar muy angosto, existen dos carriles de circulación para evitar colisiones. Por un lado salen los barcos con petróleo y por el otro los que llevan otras mercancías. Es el cuello de botella marítimo más importante para el comercio de hidrocarburos, por lo que tiene un rol clave a nivel geopolítico. El control de la zona otorga un gran poder a Irán y a Omán. Cualquier problema que se produzca allí puede generar inconvenientes en el suministro de petróleo en todo el planeta, lo que provocaría un impacto directo en una gran cantidad de industrias y en el precio del combustible. De hecho, esto se demostró en la guerra entre Irán e Irak, en la década de 1980. Allí, ambos países se ocuparon de atacar los barcos petroleros rivales en la zona, lo que podía causar un enorme problema en el bando rival. A pesar de este conflicto que se produjo en la región, la isla de Hormuz se destacó históricamente por la comunión entre distintas culturas. A pesar de que pertenece a Irán, cuna del pueblo persa, en Hormuz hay muchos árabes que tienen otra herencia cultural. Por eso es que en la isla podemos encontrar mezquitas chiitas y sunitas. La convivencia religiosa y entre culturas ha sido mucho más amigable que en otros lugares. Pero no solo la playa de arena roja y el castillo hacen que valga la pena ir a Hormuz, sino que hay varios atractivos más. Es el caso del Valle de las Estatuas, que ofrece estas increíbles estructuras. Además, muy cerca hay unos acantilados y laderas empinadas que dan directo al mar. En la isla conviven escenarios muy distintos, ya que podremos ver el agua desde esa altura o desde playas únicas. No solo está la roja, sino también la de plata, que aporta esta gama de colores. Hay tantos paisajes destacables en esta pequeña isla que pareciera que se trata de lugares muy distantes. El Valle del Silencio tal vez se llame así porque no hay demasiados adjetivos para agregar cuando uno se encuentra ante este escenario. La geología generó resultados inesperados en esta isla, como estas cuevas y montañas de sal.
Pero no solo la sal es comestible en Hormuz. Estas montañas ofrecen un producto llamado gelak o golak. Es una sustancia que tiene diferentes usos. Por ejemplo, se utiliza para el tomji, un pan que se produce localmente. También como especia para cocinar pescados o escabeches. El colorante rojo es usado además en productos cosméticos e incluso en el mundo del arte. Telas y cerámicas son tratadas con ese carmesí intenso. A pesar de estos atractivos, son relativamente pocos los turistas que se acercan al lugar, sobre todo extranjeros. Cada año llegan casi 50.000 personas, pero el 95% son iraníes. La única forma de arribar es por ferry. Existen varios servicios diarios desde el puerto de Bandar Abbas o desde una isla contigua, Qeshm. Solo 40 minutos son necesarios para hacer el trayecto por agua. Lo que no hay que esperar son grandes instalaciones hoteleras. Existe algún hostal en Hormuz, aunque lo más frecuente para instalarse es hacerlo en la casa de alguno de los locales. Quienes tengan un espíritu más aventurero también podrán acampar. Otra opción, ya que la isla no es muy grande, es recorrerla en el día. No hay automóviles, pero sí se pueden alquilar tuk-tuks, que son vehículos de 3 ruedas. También hay bicicletas disponibles o incluso se puede hacer a pie. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado según la época. En verano, el calor y la humedad son insoportables. Se pueden superar los 40 grados centígrados. En invierno, en cambio, los registros son más agradables, aunque casi siempre hace calor. Lo que no nos encontraremos en la isla son plantas ni arbustos. Por el suelo y por la escasez de precipitaciones, la vegetación nativa es nula. De hecho, el agua potable llega desde el continente mediante un acueducto. En el último tiempo, y por si hacía falta más color en la isla, se construyó este llamativo desarrollo arquitectónico. Se hizo mediante una técnica llamada superadobe, ideada por el arquitecto iraní Nader Khalili. Es un estilo económico y sencillo, que puede ser realizado por artesanos que no tienen una gran calificación. Además, se utilizan los recursos disponibles en la zona. Es muy efectiva su aislación térmica, lo que protege del calor que suele azotar a la isla. ¿Te gustaría visitar Hormuz? ¿Cuál es el lugar que más te llamó la atención? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Te invitamos también a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con una cuota mensual nos ayudarás a que sigamos adelante con el canal y tendrás la posibilidad de acceder a contenidos exclusivos.